Bien amigos, muy buenas noches, son ya 10 de la noche con 4 minutos, comenzamos la edición correspondiente al día de hoy. Hoy estamos viernes 3 de noviembre del año 2023. Hoy estaremos tocando temas puntuales sobre el partido que se viene mañana en el Estadio Monumental de Universitario. A las 8 de la noche se jugará la final, partido de ida entre Universitario con Alianza. Partido de ida donde ya no hay entradas agotadas, donde los hinchas de Universitario son los únicos autorizados para poder estar en este compromiso, mientras que la revancha se jugará el próximo miércoles. Ya las alineaciones parece que ya están definidas, solo hay una cierta duda en Alianza sobre quién jugará por el sector derecho. ¿Será Aldair Rodríguez o Franco Sanelato? Mientras que por izquierda ya está definido que será Brian Reina, mientras que en Universitario ya está definido que Alex Valera comenzará desde el minuto inicial. Estaremos tocando con amplitud este tema de la final, mientras que en otras informaciones también indicar que mañana hay otra final, pero más temprano, a las 3 de la tarde, allá en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, en Brasil. A las 3 de la tarde jugará Fluminense frente a Boca Juniors de Luis Advíncula, partido único para conocer quién será el nuevo campeón de esta temporada 2023 de la Copa Libertadores. En lo que es, también estaremos tocando los chancas, exactamente a una semana. Ya pasó una semana de la clasificación histórica del viernes pasado. Ya son 7 días que muchas personas recién están asimilando la clasificación. Muchos incluso tenían cierta incredulidad sobre lo que ha sucedido, pero ya estamos en la Liga 1. Hoy hemos hecho un trabajo de averiguar las edades de los principales jugadores que podrían quedar, tanto de los defensas como es Gamarra, Mogollón, Chávez, Joe Martínez, de los volantes Ademar Robles, también de Rudy Palomino, de los delanteros Luis Alejandro Ramos, Carlos Augusto López, Abel Casquet y también de Oshiro Takeuchi, jugadores que han tenido ya muchos equipos en su trayectoria, y estaremos con las edades, más o menos para ir teniendo en cuenta si podrían ser ratificados por Juan Carlos Basalar, que todavía no se ha anunciado en forma oficial, pero ya todos los medios a nivel nacional en las redes sociales están dando a conocer que ha sido ratificado para la temporada 2024. Hemos conversado brevemente con uno de los dirigentes del equipo de los Chancas y nos indica que están en pleno proceso de negociación. Las negociaciones siempre son complicadas, a veces cuando no se ponen de acuerdo hay un tira y jala entre dirigencia y el representante de los jugadores para ir viendo cuáles son las posibilidades si es que se concreta. Si las aspiraciones de un jugador son demasiado altas y no están en el presupuesto del club Los Chancas, simplemente ya quedará sin efecto. Pero si se va llegando a un acuerdo, a un punto de equilibrio entre ambas pretensiones, se estará ya confirmando, y esto será en la próxima semana. Ya empezarán a soltar nombres ya confirmados. Por razones obvias, hoy no, o en estos días todavía no pueden dar los nombres porque no hay nada concreto. Es verdad que están trabajando, incluso se ha filtrado un nombre de un jugador boliviano de apellido Espenay, de 26 años, quien habría jugado años en el Blooming, también el equipo de Palmaflor, jugador de 26 años volante, que sería uno de los trascendidos, pero todo esto se va a confirmar en los próximos días. La dirigencia está trabajando con mucha intensidad porque también los otros equipos que participarán en la Liga 1 están con ese objetivo de asegurar a sus jugadores más importantes, renovar si los jugadores han rendido durante la temporada 2023. Algunos ya serán dejados de lado, muchos por edad o muchos por bajo rendimiento. Y hay mucho movimiento en este tema, donde los jugadores que han destacado en los respectivos equipos serán contratados, algunos con mejoras económicas, algunos equipos de Lima también están en esa mira y muchos estarán viendo también el mercado internacional. Bien amigos, 10 de la noche ya con 8 minutos vamos a recibir también el saludo ya de André Vargas para todos los seguidores de Frecuencia Deportiva, y no se olviden de compartir nuestras publicaciones a través de Facebook y también de YouTube, suscribirse y poder compartir para que podamos llegar a mayor cantidad de personas. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los más de 120 conectados que ya tenemos entre Facebook y YouTube. Aprovecho para leer rápidamente los primeros comentarios. William Trujillo nos dice: buen programa, señor Milciades. Novedades de Lojales, por favor. Reinaldo Cotarma: el viernes pasado a estas horas estábamos festejando en la plaza. Es verdad, el viernes pasado a estas horas estábamos todos viviendo una fiesta que en ese momento no terminábamos de entender, ¿no? Julio Alguay Palomino: hola, buenas noches con todos.
nos dice Julio El Guay. Wilber Yanahuamán, que es el que editó el video de imágenes de Nativa con la transmisión de Frecuencia Deportiva, también nos saluda. Nos dice buenas noches a todos. Nemías Pariona, profe, la localía está en duda con el comunicado que dio hoy Alianza y la U. No sé a qué comunicado se refiere, pero vamos a buscarlos. Vamos a tratar de averiguar. Elmer Rojas Vázquez nos dice saludos, profe. Ya somos más de 120 conectados en total. Les pido porfa que nos ayuden a compartir, que le den like a la publicación, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas, y lo mismo en Facebook, nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas también, y nos ayudaría muchísimo que le den follow. Gordy Alcarraz Galindo nos dice saludos desde las mineras Ayacucho. Milciades, buen programa, viendo desde el trabajo, nos dice Gordy Alcarraz. AEJE dice desde Abancay, buen programa, siempre puntual. El día domingo somos Miguel Grau, vamos a apoyar al equipo de Apurímac tan rápido. Pasó una semana que llegaremos a la Liga. Tan rápido pasó una semana que llegamos a Liga 1, nos dice. Así estaremos tocando con amplitud también en la participación de Grau, que este domingo a la 1 de la tarde tiene un partido muy importante, donde tiene que buscar la clasificación para estar en los cuartos de final entre los 8 mejores equipos. Solo necesita ganar por 2 o más goles de diferencia. Un partido frente al equipo de la Universidad César Vallejo de Moquegua, que jugará, repetimos, 1 de la tarde el día domingo. Sí, Julio Alguay Palomino nos dice, hubo una entrevista al presidente de los Chancas donde se dijo que está en riesgo jugar en casa por el tema del aeropuerto. Ya vamos a comentar también algo de información que hemos podido recabar esta tarde sobre la situación actual del aeropuerto. Sí, es importantísimo el aeropuerto. Ya hemos estado tocando todos los días, insistiendo para que los encargados, las autoridades, tanto de la provincial, del municipio provincial, el gobierno regional y sobre todo los dirigentes de las comunidades y del distrito de José María Arguedas y de la comunidad de Huinchos, para que puedan en una mesa de diálogo poder definir, solucionar todas las situaciones que están obstaculizando de que el aeropuerto pueda ser viabilizado para que se pueda utilizar. Eso tiene que ser urgente. Ya estamos ya 3 de noviembre y ojalá que esto ya por lo menos se puedan hacer un cronograma de realizar procedimientos o actividades para ir cumpliendo y que podamos llegar de repente para enero con la posibilidad de que puedan llegar de repente no los vuelos de aviones grandes, sino de repente los vuelos que siempre llegaban, aviones un poco pequeños de 40 a 45 pasajeros, para que puedan llegar sobre todo los equipos de la Liga 1. De todas maneras hay cierto temor de que no se jueguen las primeras fechas en Andahuaylas, y la alternativa tendría que ser algo cercano. Podría ser Cusco, aunque en Cusco no hay espacio para utilizar el Estadio Garcilaso porque son 3 equipos. Ya sucedió en este año cuando en la penúltima fecha 2 equipos de Cusco les tocaba jugar de local, tuvieron que sortear para que uno juegue sábado y el otro juegue domingo. La otra opción sería Ayacucho, serían los más cercanos, también por el tema del aeropuerto, pero tenemos que insistir, todavía hay un margen de tiempo, tenemos todo noviembre, diciembre hasta enero, porque el campeonato debe estar comenzando posiblemente la primera semana de febrero. Vamos con más comentarios, mientras ya para ir tocando el tema de la final Copa Libertadores brevemente y seguir con el tema de la final del fútbol peruano. William Trujillo nos dice felicitaciones al Grau de Abancay, le darán una alegría por su aniversario. Liga 2 sí se puede, es verdad. Saludar a toda la gente de Abancay que está de aniversario. Hoy mismo he visto varios videos, están con pasacalles, es toda una fiesta Abancay hoy mismo. Un saludo por su aniversario a todos los seguidores que tenemos de Abancay. Así están de aniversario, en la mañana hubo el desfile, también hay muchas actividades, seguramente están celebrando un aniversario 3 de noviembre de la provincia de Abancay, y el domingo esperemos que su equipo, en este caso Miguel Grau, que es uno de los emblemáticos, uno de los más antiguos que representa al colegio también del mismo nombre, pueda dar la satisfacción no solo para Abancay, sino también para Apurímac, con la posibilidad de alcanzar una clasificación a la Liga 2 del año 2024. Sí, Rodri Torres nos dice, los camerinos del Estadio Los Chancas no están en perfectas condiciones para la Liga 1. Ese es un tema menor, yo creo que en el tiempo que queda se puede subsanar. El problema principal es el aeropuerto, ¿no? Estefano LC, buenas noches, profe. ¿Tiene alguna noticia del aeropuerto? Si se va a habilitar. En un rato les vamos a dar más información, que es lo que hemos podido recabar conversando con el equipo de la Municipalidad de Andahuaylas. Richard Arenas nos dice, profesor Milciades, buenas noches.
Percy Ruiz, saludos desde Lima. Buen programa, nos dice Percy Ruiz. Gracias a Percy. William Tello Onzueta nos dice, saludos desde la hermosa provincia de Grau. Aquí estamos full sintonía del programa gracias a las redes sociales. Un saludo para ti, William Tello, que nos escuchas desde Grau. Grau, Chuquibambía. Un saludo y un fuerte abrazo y bendiciones a todos que están en línea y viéndonos o escuchándonos. Toribio Ore Mozo nos dice, desde Ranracancha, full sintonía, frecuencia deportiva. Gracias, profesor Milciades, que Dios te guarde. También tenemos el saludo de Hilder Velázquez Quispe. Hola, buenas noches. Para el otro año tenemos que armar buen equipo. Saludos desde Lima. José Américo Tello Félix. Miguel Grau gana este domingo 5 de noviembre a UCB de Moquegua. Nemías Pariona, profe, hace un rato dio una entrevista en otro medio, dirigentes de Chancas, y dijeron que la localía está en duda por el tema del aeropuerto. Sí, más o menos es lo que nos había comentado Darío en la entrevista que también tuvimos. Por la distancia, ¿no? La distancia que menciona el reglamento me parece que son 150 kilómetros del aeropuerto al estadio. Y en el caso de Ayacucho, del aeropuerto de Ayacucho, Andahuayla, son 233 más o menos. 230 kilómetros aproximadamente. Entonces, son 80 kilómetros de... Son 80 kilómetros de diferencia, y lo que nos comentaban los dirigentes era que iban a ver la manera de que se aplique una excepción, ¿no? Juntamente con Cutervo, que también ha ascendido juntamente con los Chancas. Exacto. No es tampoco... Es algo que se puede pensar posible porque son 80 kilómetros de diferencia. Si fuera más del doble de distancia, quizás sí sería muy complicado. Además es carretera asfaltada, los jugadores viajan en un bus bastante cómodo, no es como viajar en un combi, un van o en autos, y eso también creo que les da cierta comodidad. Eso ya podría evaluarlo la federación, todo dependerá en las próximas semanas, porque va a haber seguramente una comisión que vendrá de la Federación Peruana de Fútbol, como siempre se hace antes que comience el campeonato, primero para ver el tema del estadio, las condiciones del estadio y las observaciones que seguramente van a dar a través de un acta, y también ver el tema del aeropuerto, si es que ya el aeropuerto se está trabajando, se está solucionando para que se vuelvan se pueda aperturar el aeropuerto para los vuelos comerciales, ya habría muchísimas probabilidades para jugar en los Chancas. De repente, las 2 primeras fechas podría haber alguna dificultad, pero si hay voluntad y si todos trabajamos en ese sentido, empujamos el carro para que el aeropuerto pueda funcionar y poder ver los partidos en nuestro estadio, porque eso va a ser muy importante, porque jugar en otro escenario ya no seríamos locales y eso podría perjudicar en el transcurso del campeonato. Antes de agradecer como siempre a nuestros auspiciadores que hacen posible las ediciones diarias de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, tanto en Facebook como en YouTube. Gracias a la Mansión Casa Hotel, precisamente salimos desde la Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de evento. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al teléfono fijo 205613 o al celular WhatsApp 983-668864. Repetimos el número para cualquier reserva a la Mansión Casa Hotel, 983-668864. También gracias a Farmacia Cristo Rey. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos e insumos médicos, artículos de tocador y mucho más, al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andaurina. Gracias por su preferencia. Avenida Andahuayla 270, teléfono 983-668-8909 frente al Parque Arguedas. También gracias a la agente Interbank que funciona en Farmacia Cristo Rey. Para cualquier transacción con el Banco Interbank, pueden ser clientes o no clientes. Depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche en Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuayla 270, frente al Parque Arguedas. Continuamos 10 de la noche ya con 18 minutos. Vamos ya brevemente sobre la final de la Copa Libertadores. Fluminense o Boca Junior estaría como favorito. De alguna forma el equipo fluminense que juega de local, la mayor cantidad de hinchas que estarán en el Estadio Maracaná serán brasileros y van a apoyar de todas maneras a su equipo. Boca Junior va a tratar de hacer la hazaña, seguramente va a tratar de cerrarse, tratar de contragolpear, aprovechar de repente a Cavani en la delantera y forzar de repente llegar hasta los penales, porque estuvo clasificando hasta esta instancia en varias etapas, clasificando en penales. Así que veremos qué sucede mañana. ¿Qué te parece el partido, André?
donde Fluminense convoca en un solo partido mañana a las 3 de la tarde que comenzará. Podría haber, si es que hay empate, alargue y definición por penales. A ver, partido complicado como todas las finales que se juegan a un solo partido. Pero para mí el claro favorito es Fluminense, ¿no? Por el presupuesto, por el equipo que ha armado, por casi localía, si se podría decir, porque se va a jugar en Brasil. Y por eso, por los nombres, y porque Boca no ha mostrado un gran nivel tampoco, ¿no? Boca ha llegado a esa final más guerreando, más batallando. Ha pasado varias llaves en penales, entonces yo creo que Fluminense es el claro favorito para esa final. Pero las finales hay que jugarlas y Boca es un equipo que puede sorprender y ya lo ha hecho. Ahora, aprovechando que se toca la final de la Libertadores, hay que mencionar el lamentable hecho de violencia que hubo el día de ayer en las playas de Copacabana, ¿no? En Río de Janeiro. Según las informaciones es que habían muchos hinchas de Boca que estaban en un banderazo, ¿no? Celebrando, tranquilos, y fueron emboscados por los hinchas de Fluminense. La verdad, eso es totalmente lamentable, mancha el fútbol y mancha la fiesta de la Libertadores. Creo que la policía de Río debía tomar precauciones para que no se den estos incidentes que perjudican la imagen, en este caso de Brasil, como organizador y como sede de esta final Copa Libertadores. Esperemos que mañana las cosas estén más tranquilas y que en la cancha gane el mejor. De todas maneras es el favorito Fluminense porque jugará prácticamente de local. Las localías para la definición de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana se define o se programa con mucha anticipación. Y si un equipo de ese país logra llegar a esa final, ya es un poco cuestión de suerte. Y en esta oportunidad Boca tendrá que jugar de visita. Y Luis Advíncula, de acuerdo a las últimas informaciones, estará desde el minuto inicial. Esperemos que esté concentrado, atento y de repente pueda participar de repente con una asistencia o con un gol, que sería muy importante. Así que suerte a Advíncula y Boca Juniors, porque todos como peruanos estamos hinchando por este equipo en la final. A ver, continuamos leyendo los comentarios de todos los que nos escriben. Ya saben, nos encuentran en Facebook y en YouTube como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. A seguir compartiendo. A compartir, a suscribirse al canal de YouTube, a darle follow al canal de Facebook también. A ver, vamos a seguir leyendo los comentarios. Por acá tengo Alexander Castro Arcibia. Nos dice, buenas noches, amigos de Frecuencia Deportiva Andahuaylas desde Lima. Wilman Infanson Ludeña nos dice, buen programa, saludos desde San Antonio de Cachi. Un saludo para ti, Wilman. Y saludo para toda la gente de San Antonio de Cachi también. Calixto Romero Alguay nos dice, saludos desde Trujillo, buen programa, profesor. Edwin Quispe Chipana, profesor, buenas noches. Saludos desde Talavera, arriba Chancas. Richard Guille, saludos desde Quixcapata. Un saludo para toda la gente de Quixcapata también. Y para ti, Richard Guille. Frei Guamanía Chata, mañana reventamos el estadio, todos comprometidos, será una hermosa fiesta de fútbol. Vamos, Miguel Grau. ¿Miguel Grau juega mañana o el domingo? El domingo, parece que el domingo, ¿no? El domingo es el partido de Miguel Grau. Alfredo VZ nos dice, saludos desde La Oroya, profe. Bien, ahora sí vamos ya al tema también que interesa de todas maneras a los hinchas del fútbol, porque la mayoría de los hinchas peruanos son hinchas de Universitario o hinchas de Alianza, por lo menos un 80-90%. Así que mañana se jugará el partido a las 8 de la noche en el Estadio Monumental, donde las entradas se agotaron prácticamente un solo día, en menos de 24 horas, y el estadio estará totalmente repleto, con hinchas de Universitario. Universitario será local frente a Alianza, partido que ha sido programado para las 8 de la noche, con el arbitraje de Kevin Ortega, quien estará a cargo de la conducción de este partido. En las posibles alineaciones que ya se dio a conocer hoy, Universitario estaría con José Carvalho en el arco, en la defensa, Aldo Corso, William Riveros, Matías Di Benedetto y Nelson Cabanillas. Un poco más adelante, por derecha, Andy Polo. Luego estaría también Rodrigo Ureña como volante central, Martín Pérez Guedes. Un poco más adelante, Piero Quispe, Edison Flores por izquierda y Alex Valera, que sería como punta de lanza, como delantero para este compromiso. Director técnico, Jorge Fossati. Mientras que Alianza, que tiene una cierta duda en el sector derecho de la parte delantera, estará con Ángelo Campos. En la defensa por derecha, Gino Peruzzi, Carlos Zambrano, Jordi Vilches y Ricardo Lagos. En el medio campo, Yosemir Bayón, Jesús Castillo, Jairo Concha, por izquierda Brian Reina, por derecha podría ser Aldair Rodríguez o Franco Sanelato, y como único punta de lanza, como delantero,
Hernán el Pirata Barcos. Ese sería el equipo de Alianza. Y en la banca hay varios jugadores que estarán a la expectativa, entre ellos Sabaj, podría estar también Valenzuela, podría estar el mismo Sanelato o Rodríguez, dependiendo quién quede en la banca. También estaría Gaby Costas, que podría tener algunos minutos. Hay que recordar que el jugador Cristian Cueva no ha sido considerado para los 2 partidos porque no ha rendido durante el campeonato. Además, tendría una lesión en la rodilla que no le estaría permitiendo jugar, digamos, en su máxima capacidad. Será un partidazo donde muchos se inclinan para Universitario, otros para Alianza. Recordemos que Alianza buscará el tricampeonato. Ha sido campeón el año 2022, el año pasado, y también el año 2021. El año 2021 superando a Cristal y el año 2022 superando a Melgar en las finales. Y hay varios jugadores de Alianza que han jugado estas 3 finales. Y de todas maneras hay una cierta experiencia de cómo jugar este tipo de compromisos. Así que mañana será un partido intenso que veremos a través de la televisión con la antesala que comenzará desde las 5 o 6 de la tarde y estaremos atentos a la transmisión de Gol Perú para este compromiso. Mañana habrá un resultado, pero no habrá todavía campeón. El campeón saldrá el próximo miércoles 8 a las 8 de la noche, donde en el Estadio de Alianza, que tampoco ya hay entradas, ya se agotaron en un día. Y el día, repetimos, miércoles, Alianza buscará, pase lo que pase en el resultado de mañana, buscar también la clasificación y el tricampeonato. Y Universitario también buscará lo mismo, después de muchísimos años, que son 10 años, que no logra este título. ¿Cómo ves este partido, André? Donde los 2 equipos se jugarán el todo por el todo y además son clásicos rivales y las hinchadas estarán a la expectativa. Partido lindo, ¿no? Final linda, no sé hace cuántos años no se jugaba una final con clásico. Ya se confirmaron los uniformes, la U va a jugar de crema y Alianza va a jugar con su camiseta alterna, la camiseta negra. La verdad que la expectativa está a 100, es un partido de pronóstico reservado, la U va a tener que aprovechar su localía con su gente, porque recordemos que el partido es a una sola hinchada, solamente la hinchada local, y Alianza llega con toda la experiencia, quizás como siempre pasa, ¿no? El equipo de campeón de clausura es el que en teoría llega mejor. No, pero la diferencia que ha sacado la U en clausura ha sido mínima, ha sido de 2 puntos. 2 puntos. Y Alianza es verdad que ha tenido más problemas con las lesiones en las últimas semanas, con el roche que hubo del cumpleaños de la esposa de Zambrano y demás. Pero en las finales a veces dejan todos esos temas de lado y son partidos completamente diferentes. Aprovecho para leer los comentarios de la gente que nos está escribiendo. Sergio Mérez nos dice: es una pena que después de entrar en la Liga 1, Chancas tenga los problemas para la localía por complicaciones que no tienen que ver con el fútbol, ¿no? Es verdad que realmente tengamos que pasar por todo esto, pero hay que esperar todavía, hay que esperar a ver si es que la federación puede hacer una excepción. Luego nos dice José Américo Tello, pero hay equipos de Liga 1 que no tienen aeropuerto y juegan normal. Sí, seguramente, pero lo más probable es que estén cerca a algún aeropuerto cercano, ¿no? Abraham Lizarme nos dice: André, buen comentarista. Muchas gracias, Abraham, un saludo para ti. Ernesto Paucar nos manda saludos. José Américo nos dice: lo fundamental es tener un buen estadio con todos los requisitos FIFA. Richard Tello nos dice: profe, a Cutervo se entra por Jaén y son solo 120 kilómetros. Pero ese aeropuerto no tiene vuelos comerciales y el aeropuerto son desde Chiclayo. Para llegar a Cutervo están llegando desde Chiclayo, que son más o menos 6 horas, de acuerdo a declaraciones de Gustavo Roverano, que ha viajado con Comerciantes Fútbol Club de Iquitos y muchos otros equipos que han estado en esta Liga 2. Jaén dice que es un aeropuerto más cercano, pero no se está utilizando. No se usa para vuelos está operativo, comerciales. tiene que haber vuelos comerciales. Y eso creo que es clave. Correcto. Nemías Pariona nos dice: el tema del estadio, profe, la federación dice ya vio el sábado y tomaron fotos y recién esta semana darán el resultado. Bueno, habrá que esperar entonces la decisión de la federación. Richard Guille. Bueno, se me perdió su comentario. José Américo Tello dice: porque si no la localidad de los Chancas 6C va a ser en Villa El Salvador o el estadio de Cumaná. Sí, bueno, si es que nos deniegan la localidad acá, ya se tendrá que evaluar bien dónde se podría jugar, ¿no? Pero mientras tanto, yo creo que no nos debemos adelantar. Juan Capeceros nos dice: saludos desde el ombligo del mundo. ¿Tienen alguna información de algunos posibles fichajes para los Chancas? Ahí vamos a dar un nombre más adelante. Julio Alguay Palomino nos dice: tanto sufrimiento para no jugar de local. Sí, pues eso ya lo vimos. David Medina:
Bien, profesor Milciades, buen programa. No podemos quedarnos en nuestros laureles, tenemos que ponernos las pilas. Primera división es otra cosa. Como buenos andahuelinos tenemos que apoyar al equipo de los Chancas. César Chuco Tito nos dice buenas noches, saludos desde Lima. ¿Hay nuevos jales ya para los Chancas? Nos pregunta Julio César. Buenas noches, saludos desde Pariabamba también. Un saludo para toda la gente de Pariabamba y para ti, Julio César. Luego tenemos acá a Melquiades Jopa Molina. ¿Qué tanta observación del aeropuerto si antes a diario era la función? Bueno, ya pues, señores autoridades, ¿no? Está pidiendo a las autoridades que se pongan las pilas. Roger Taipe nos dice, no pueden techar el Coliseo y creen que van a construir un estadio. Yo creo que eso es diferente, ¿no? El tema del Coliseo es un tema completamente distinto. Normalmente las reparaciones necesitan su propio presupuesto y demás. Además, hablando del Coliseo Nación Chanca, lamentablemente las dos gestiones anteriores no hicieron absolutamente nada. Nosotros en nuestro programa radial siempre hemos llamado la atención para que puedan cambiar el techo o refaccionar, pero nadie hacía nada. Esto se construyó todavía en la gestión de Julio Oraca cuando estuvo de alcalde hace varias gestiones y fue un total abandono. Es más, en la transmisión de Nativa del viernes pasado, los comentaristas que no están acá, no vinieron a Andahuaylas, sino trabajaron desde los estudios de Nativa en Lima, indicaban que eso era un coso de toros, es decir, de una corrida de toros. Ellos estaban desinformados, no decían que era un coliseo. Ese creo que es otro tema. Creo que el municipio ya tiene que asumir la responsabilidad para construir o ponerle techo y ponerle el gras sintético, que sería lo más práctico, para que sea de multiuso. Ese es otro tema. Vamos con... Elías Seve nos dice, buen programa, señor Milciades, saludos desde Moyobamba Baja, Santa María de Chimbo. Un saludo para toda la gente de Moyobamba Baja y toda la gente de Santa María de Chimbo, Nueva Esperanza, ¿no? Edwin Céspedes nos dice, y dale George Damián, ni empezaron la remodelación del Estadio de los Chancas y ya presentaron un proyecto de mejoramiento del Estadio de Condebamba y no sería nada raro que primero se concrete el de Condebamba. Sí, hay un video que han soltado precisamente como es aniversario de Abancay. El presidente regional también ha tratado de aprovechar ese tema para anunciar una remodelación del Estadio Condebamba, que ha tenido muchas. Hay que recordar que este estadio de Monumental de Condebamba es administrado por el gobierno regional, no es municipal. Y lo lógico sería priorizar el Estadio de los Chancas. Si el equipo de Miguel Grau logra clasificar a la Liga 2, se podría hacer incluso paralelo. Y además la Liga 2 comienza todavía entre marzo y abril. Casi siempre ha sido así. La Liga 1 sí comienza en febrero, así que esperaremos el resultado de Grau, pero tiene que optimizarse o tiene que ya empezarse a trabajar con el Estadio de los Chancas, sobre todo la Tribuna Sur. Si el estadio, los Chancas, va a estar en buenas condiciones, el gras, los camerinos, los servicios higiénicos y todas las cosas de repente que podría observar la federación, creo que ya sería más fácil de convencer a los equipos que puedan viajar desde Ayacucho vía terrestre, vía, digamos, en bus o la pista respectiva, si es que tenemos un buen estadio. Porque la mayoría de los equipos siempre se quejan de los estadios o de las canchas de juego en el interior, son un desastre. Pero si la cancha del Estadio de los Chancas va a estar en buenas condiciones, podrían ellos asumir el sacrificio de venir porque jugarían en una cancha que se pueda practicar en el futuro. Totalmente, ¿no? Eso creo que es clave, porque no solamente es que Andahuaylas es un destino muy futbolero, sino que la cancha ya está bien y va a estar para el próximo año mucho mejor. Va a ser una de las mejores canchas de toda la Liga 1, entonces yo creo que es bastante factible que se pueda convencer a la federación y también que se pueda convencer a los otros equipos, porque es verdad que los otros equipos también van a tener influencia en que se le pueda aprobar a Chancas poder jugar de local. Yo creo que va a haber también, solo para acotar, como hay 9 equipos de altura y solo hay en realidad equipos de Lima que son, incluido el Callao, solo 4. Y casi siempre ha habido centralismo en el fútbol en los años anteriores, pero con los clasificados para esta temporada 2024, ya Lima ya no tiene mucho, digamos, en tema de votos, ya no tiene mayoría. Solo tiene Alianza, Cristal, Universitario y Boys del Callao, mientras que los otros equipos son de provincias. Cusco tiene 3, Junín tiene 2, Cajamarca tiene 2. También hay equipos como Melgar, como el mismo los Chancas de Andahuaylas. También están los equipos de Piura, que también son 2, Atlético Grau, Alianza Atlético de Sullana. De Trujillo también son 2, así que ya no va a haber el centralismo de Lima, de la capital, donde solo va a haber 4 votos. Así que eso también va a ser un tema importante y tenemos que trabajar. Además, si el aeropuerto va a estar ya en pleno trabajo,
con la posibilidad de que en cualquier momento se pueda ya dejar en óptimas condiciones para que lleguen los aviones, ya podrían aceptar. Así que estaremos atentos y la dirigencia de los Chancas creo que tiene que presentar documentos a las autoridades respectivas para que esto pueda agilizarse y cuanto antes. Creo que esta semana que viene es clave. Ya estamos viernes, sábado y domingo no se va a contar. Esta semana que pasó hubo feriados y ese tema un poco que hubo distracción, pero creo que ya debemos trabajar con todo esta semana. ¿Qué información tienes sobre el aeropuerto, André, que creo que ha estado algo investigando? Sí, a ver, hemos podido conversar con el equipo, algunos encargados, ¿no? Que son entendidos del tema en la Municipalidad de Andahuaylas y nos han comentado lo siguiente. Son dos partes, ¿no?, las que hay que solucionar en el caso del aeropuerto. La primera parte es la de los equipos de aeronavegación y la segunda parte es la parte social y del terreno. ¿Correcto? El saneamiento de los terrenos, correcto. La parte de los equipos de aeronavegación ya está en marcha, es un tema de tiempo. Licitar. Sí, ya vinieron a diagnosticar en junio de 2023 personas y especialistas tanto del MTC como de Corpac. ¿Correcto? Ya hicieron el diagnóstico de los daños que se han realizado y ya se gestionó con la empresa aseguradora. La aseguradora ya está trabajando en los nuevos equipos en coordinación con Corpac, con el MTC y con la Municipalidad de Andahuaylas y creo que también el gobierno regional. Y ellos han dado un plazo de 10 meses. O sea, son 10 meses los que restan porque ya corrieron 4 meses, ¿no? Entonces, en 10 meses como máximo, la aseguradora, la empresa aseguradora va a reponer los equipos de aeronavegación que están valorizados en más de $500,000, que es $500,000. ¿Correcto? Entonces, esa parte está totalmente encaminada y es cuestión de tiempo. Ahora, el lado más de los terrenos, del saneamiento y la gestión con las comunidades es donde todavía está un poco entrampado. ¿En qué sentido? Son dos comunidades las que intervienen en este tema, ¿no? Es la comunidad de Huancabamba y la comunidad de Huinchos. Corpac ya ha ocupado el terreno por más de 40 años y Corpac tiene prácticamente todo listo para completar la inscripción en registros públicos y lo único que está pendiente es que las comunidades de Huancabamba y de Huinchos renuncien de forma irrevocable a cualquier reclamo sobre esa porción de terreno. Eso es lo que está pendiente. Dicen que con la comunidad de Huancabamba está todo encaminado, ya se están tramitando, ya han tenido sus reuniones de asamblea y está todo encaminado. La comunidad que está trabando todo el proceso es la comunidad de Huinchos, ¿no? Todavía no hay luz verde, todavía no hay humo blanco ahí. Están en constante negociación y los dirigentes o los principales representantes de la comunidad de Huinchos están pidiendo algo que es un poco complicado, para no decir irreal, ¿no? Están pidiendo que se les indemnice por los 40 años que se ha utilizado ese territorio y es algo que no está en capacidad ni del gobierno regional, ni de la Municipalidad de Andahuaylas, ni de Corpac, ni del MTC. O sea, eso es inviable. Entonces, se van a continuar planteando alternativas, pero desde acá hacemos un llamado a la comunidad de Huinchos que revalúen, ¿no? Que revalúen las opciones y que brinden apoyo también, ¿no? Porque es desarrollo para toda la población, incluyéndolos a ellos también. Porque sus terrenos que están muy cerca del aeropuerto van a tener otro valor y para cualquier inversión ellos mismos pueden hacer sus actividades comerciales cerca del aeropuerto. Creo que ellos tienen que ponerse la mano al pecho y reflexionar en el futuro. ¿Por qué? Porque no podían ser responsables de que esto se entrampe por responsabilidad seguramente de unos cuantos, no creo que sean toda la comunidad. Y en eso creo que tiene que haber una concientización. Desde acá hacemos un llamado a los amigos de Huinchos que puedan tener de repente el sentido común por el bien de toda la provincia y de la región. No solo es para la parte deportiva, sino también para cualquier actividad, puede ser turística, económica, tema de salud. Recordemos que cualquiera puede sufrir cualquier accidente, cualquier emergencia. Para poder viajar vía aérea hasta Lima podrían salvarse vidas. Y eso creo que es importante, que ellos puedan conversar. De repente, si están pidiendo algo complicado como es la indemnización, eso va a ser inviable. Podría ser de otra forma, de repente con ofrecimiento de parte del Estado, donde creo que podía participar también la presidenta, que es apurimeña, que es de Chalhuanca y Maraes, de repente para hacerle obras en compensación de las facilidades que dan por el terreno. Obras. Puede ser un centro de salud, puesto de salud o un mini hospital, colegios, etcétera. Cualquier situación que ellos puedan necesitar
en Winchos. Creo que Correcto. sería Eso un es cambio. por parte del saneamiento del terreno. Ahora, además de eso, una vez que se concrete, hay un terreno adicional que necesita adquirir Corpac. Para ampliar. Y Corpac en conjunto con el MTC han indicado que van a pagar el justiprecio, ¿no? Para esos 500 metros adicionales que necesitan para que el aeropuerto tenga capacidad de los vuelos comerciales que van a Ayacucho, que van a Cusco. Entonces, ahora el tema es principalmente social, ¿no? Es un tema que seguramente muchas más personas, autoridades, instituciones van a ponerse las pilas, van a ver la manera de llegar a una solución, pero todo parte de la predisposición que tenga la comunidad de Winchos, ¿no? Y la voluntad de solución. La voluntad y la apertura. Eso va a ser muy importante. También tengo entendido de que Corpac estaría solicitando que el aeropuerto sea cercado, de tal forma que no tenga acceso a cualquier persona a la pista. Todos los aeropuertos siempre tienen, si no es un cerco, digamos, de material noble, también tienen una especie de malla, parecido a la malla olímpica de los estadios, como el de Ayacucho. Eso creo que va a ser, de todas maneras, una prioridad para darle la seguridad, porque muchas veces en el aeropuerto de Huancabamba, a veces estaba por llegar el avión y tenía que salir una especie de carro especializado contra cualquier emergencia para revisar toda la pista, porque podía haber algún animal que se haya metido o cualquier situación para evitar cualquier accidente. Eso también creo que es un tema importante, el cerco perimétrico del aeropuerto. Claro, eso le preguntaba yo también. ¿Qué va a pasar, digamos, si se logra concretar la negociación con las comunidades de Huancabamba, de Winchos? ¿Cuán fácil es hacer ese cercado? Y me dijeron, eso es realmente al toque. Como es un tema de interés regional, hasta de repente nacional. Eso se gestiona, me dice, muy rápido. El cercado del aeropuerto va a ser totalmente rápido, se va a agilizar, siempre y cuando, ya dije, todo se solucione con las comunidades. Tanto con la comunidad de Huancabamba como con la de Winchos. Pero como ya dije, Huancabamba ya nos comentaron que está encaminado. Es la comunidad de Winchos la que está trabando un poco el proceso. Habría que conversar con los dirigentes y de repente conversar con la misma población de Winchos para ver quiénes son los que están, digamos, desinformando, tratando de aprovecharse de este tema para figurar o incluso tener un ingreso económico, como han indicado, de los años que se está utilizando. Así que creo que esto va a ser un tema de todos los días y esperemos que sean conscientes los amigos de Winchos y que la misma población tenga esta información para ir conociendo estas personas que lamentablemente no tienen de repente ese grado de solidaridad con toda la región Apurímac y no entrampar este tema. Ahora, pero continúa. eso sí, para concluir ya el tema del aeropuerto, hay que ser conscientes de que no va a ser pronto, o sea, hay que ser realistas, ¿no? Va a pasar. Eso va a tomar por lo menos los 10 meses que se requieren para la reposición de los equipos de aeronavegación. Entonces ya tenemos que ir pensando en que realmente la federación presente o facilite esta opción de excepción para que se pueda jugar con un aeropuerto a más de 200 kilómetros de distancia, o ya ver otras alternativas de los estadios. Pero yo tengo bastante fe en que la federación va a considerar estos puntos, ¿no? Que Andahuelas es un destino que ya se vio muy futbolero, a la gente realmente es una fiesta, va a activar mucho a Apurímac y la cancha va a estar en excelentes condiciones para el próximo año, va a ser una de las mejores canchas. Los temas menores que son de camerinos, de repente duchas, servicios higiénicos, yo creo que eso no va a ser un problema para la municipalidad y para los encargados del estadio para mejorarlo. Los dirigentes de Chancas también seguramente van a presionar bastante. Y yo creo que hay motivos, hay razones para creer que la federación puede brindar la excepción para esta localidad. Tenemos que enfocarnos, creo que el estadio, el municipio en realidad como administrador del estadio de Los Chancas, dejar en las mejores condiciones la cancha. Ahora que no se va a jugar, ha terminado el campeonato, viene ya la temporada de lluvias donde deben hacerse los trabajos, de repente resembrado, el abono respectivo para que el gras esté en perfectas condiciones. Ya con el tema del agua se ha solucionado. Se lleva el agua, tengo entendido, de riego, que pasa acá por la avenida Perú, donde se almacena en los tanques, luego ya con los aspersores se riega permanentemente. Y eso hace de que el gras no esté dañado con el cloro que venía anteriormente del agua potable. Ahora es agua de riego y eso nos parece importante. Por eso el estadio no ha sufrido muchos daños este año, sobre todo cuando ya no había lluvia. A partir de mayo, junio, normalmente cada año ya había problemas, había zonas donde ya se veía la tierra, había de todo color el gras, y eso creo que ya se está resolviendo y que se siga trabajando
para que cuando venga la Comisión de Lima de la Federación encuentre en perfectas condiciones y las otras observaciones que pueda dar se pueda resolver sin problemas. Si el estadio está en buenas condiciones, estoy seguro que muchos equipos no van a tener mucho problema en viajar en un bus o de repente también poner un bus de mejor comodidad. De repente buses parecidos a los que se utiliza en ciudades grandes de turismo, con todas las comunidades, con aire acondicionado, con reclinable al 100%, etcétera, que eso podría dar también una posibilidad para que el viaje de Ayacucho a Andahuaylas no sea tan pesado y tan largo y que los jugadores y los equipos puedan jugar en el estadio de los Sí, Chicos. totalmente. Yo creo que el tiempo se puede manejar mucho mejor, ¿no? Creo que alguna vez algunos equipos vinieron en 2, 3 vans más pequeñas y llegaron en Llegó más mucho menos rápido. tiempo, ¿no? Llevan 4 horas y media. 4 horas, 4 horas y media, sí. Entonces eso también se puede plantear. Aprovecho para leer los comentarios. Ya somos más de 200 conectados entre Facebook y YouTube. Ya saben que nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Frecuencia Deportiva A Andahuaylas. seguir compartiendo. Nos ayuda mucho que compartan, que le den like y que se suscriban tanto a YouTube como a Facebook. A ver, vamos a leer los comentarios. William Infanzón nos dice, qué mal que estos equipos de Alianza Universitario vengan poniendo excusas para no jugar en Andahuaylas. La verdad que yo no he visto ningún temor es la comunicado. altura. No he visto ningún comunicado, Tampoco, tanto Alianza como la U. Los dos equipos están muy enfocados en la final. Pero si alguien tiene ese comunicado, sería bueno que nos lo compartan para leerlo. Julio Alguay nos dice, vamos Universitario, mañana ganamos. José Américo Tello nos dice, vamos Alianza Lima, mañana vamos a dar el primer paso por el tricampeonato. Suk Somar nos dice, excelente programa, saludos desde Lima. Edwin Céspedes Ramírez, es cerca en avión, dice Ayacucho, y Ayacucho a Andahuaylas son solo 4 horas. Sí, en auto son 4 horas. El problema es que los equipos vienen en buses grandes que les toma 6 horas. Pero podrían tomar de repente vans un poco más pequeñas y podrían llegar más rápido. O vanes de lujo de repente, que como usan el turismo. Sí, claro, claro. César Ramos nos dice, felicidades, excelente programa. ¿Qué se sabe de los refuerzos de los Chancas C y C? Por el momento solamente hemos escuchado que se ha filtrado un nombre que ya lo mencionaste. Felicidades, es el nombre... Richard Spenay, que es boliviano. Boliviano, Richard Spenay es un jugador de 26 años, 1,68 m de altura, medio centro, juega... Es muy parecido en características a Rubí Palomino, me imagino. Sí. ¿No? Es un volante defensivo y acostumbrado a jugar en la altura. Así ha estado jugando en Palmaflor y también en el Blooming. Esa es la información que se ha filtrado. La dirigencia de los Chancas todavía no ha dado nombres porque no tiene todavía concretado o no tiene firmado el contrato. Una vez que se vayan firmando, que se vayan ya confirmando la participación y contratación de jugadores, se va a dar a través de sus redes sociales como lo hicieron este año para la Liga 2, y esto debe ser a partir de la próxima semana. A partir del lunes, martes, seguramente ya irán apareciendo nombres. Primero tendrán que confirmar a través de un comunicado oficial sobre la continuidad del profesor Juan Carlos Basalar, que ya se filtró. También nos dijo ya en una entrevista Darío Peralta de que ya se habían puesto de acuerdo, y creo que es el primer punto, el primer paso para que con su aval y su visto bueno, y también con las sugerencias del profesor Basalar, se vaya contratando jugadores que le den el nivel respectivo al equipo para hacer una muy buena participación y no estar de repente en problemas del descenso como muchos equipos que ascienden por primera vez a la Liga 1. Rommel Casas nos dice, una tribuna más y el estadio de Talavera ya reúne los requisitos. Sí, probablemente, pero el tema es la distancia al aeropuerto, ¿no? Julio Palomino Gómez nos dice, habilitar el estadio con ingresos independiente a cada tribuna, también preparar un escenario y un espacio para el bar. La instalación de cámaras para la transmisión, sí. La parte del bar requeriría de un espacio, una oficina específica. Una cabina especial. Una cabina especial. Y el tema de las cámaras no es tan complicado. He visto en otros estadios que instalan torres, a pesar de que no hay tribuna. Nativa instaló sus 2 torres al costado de la tribuna. Nativa también lo hizo en la final de la Liga 2 acá, instaló un par de torres y se soluciona. Rommel Casas nos dice, el detalle es solo el aeropuerto, nuestro estadio está bien, correcto. El estadio está en perfectas condiciones, el tema es el aeropuerto. Juan Capeceros, al final Ayacucho FC será parte de la Liga 1. Eso todavía está por confirmarse, no hay ninguna decisión tomada aún. José Américo Tello, el nuevo clásico de la Liga 1 serán los Chancas versus los 3 equipos de Cusco. Cusco FC, Garcilaso y Cienciano. Serán unos partidazos porque van a ser 3 veces que vendrán y 3 veces los Chancas tendrán que viajar a Cusco. Creo que los equipos de Cusco no van a tener problemas de viajar hasta Andahuaylas porque son cerca de 7 horas en bus. Porque para ellos sería más complicado levantarse muy temprano, irse hasta Lima en avión, luego regresar hasta Ayacucho, y de Ayacucho hasta Andahuaylas no tiene sentido. Ellos, como el año pasado cuando Cusco Fútbol Club participó en la Liga 2, venían desde Cusco vía terrestre y no tenían ningún problema. Así que tendríamos ya por lo menos 3 votos a favor nuestro.
Sí, a ver, los equipos jujeños tienen muy buenas hinchadas, ¿no? Cienciano, ni qué decir, el único campeón sudamericano del fútbol peruano. Garcilaso es un equipo con mucha historia, también suele llenar sus estadios. Y Cusco FC, que sería el equipo con la hinchada más pequeña de esos tres, ha ido creciendo bastante y convocando a mucha gente más a lo largo de este último torneo. Además, ha clasificado una Copa Libertadores, llegó a estar entre los 8 mejores, con el anterior nombre Real Atlético Garcilaso. También hay un comentario que nos parece importante, Fritz HR, creo que de Abancay, Luis nuestro Walter amigo, Román, ¿no? Que siempre le escribe. quien ha puesto ojo con el Pucllay, estimado Milciades. Creo que el Pucllay, tenemos información extraoficial que el municipio ya descartó realizarlo en el Estadio de los Chancas. Que es lo óptimo, por lo menos ¿no? en el Gras. Es lo lógico. Es lo lógico, es lo mejor que puede pasar. No tendría sentido que en pleno campeonato se esté utilizando el Estadio Los Chancas para malograr el Gras que se está cuidando con muchísimo esfuerzo. Podría ser de repente en la parte posterior de la tribuna de Oriente, en la cancha auxiliar, alguna actividad. Tendrá que pensarse o buscarse otro escenario para el tema del Pucllay, que regresará después de muchos años en marzo posiblemente. Saúl Osjo nos dice: hola André y Milciades, buen programa. Hagan un libro de cómo ha sido el periplo para llegar a la Liga 1 con los distintos equipos de la región. A mí el que más me marcó es Municipal de Pacucha. Nos dice, sí, estamos ya lo tenemos ya claro, eso vamos a hacerlo. Estamos tratando de agenciarnos, de darnos tiempo para no solamente hacer un libro, sino también hacer videos más cortos, explicando, hablando de todos los equipos que nos han tocado el corazón acá en la región. Y también queremos entrevistar a jugadores históricos que ya será para las próximas semanas. Nachito Joija Garfias, no lo puedo creer que ya estemos en Liga 1, sí. A todos nos pasa, pero ya hay que empezar a asumirlo y hay que empezar a apoyar desde donde podamos, ¿no? Rommel Casas, se hizo un gran daño destruyendo el aeropuerto. Ahora, sobre el terreno, es difícil transar con comunidades. Siempre hay los vivos en las comunidades. Sí, es verdad, el tema social es lo más complicado, ¿no? La inversión, a veces que debería ser lo más difícil, conseguir el dinero, termina no siendo tan difícil. Y el tema social es lo que siempre complica todo tipo de proyectos. Edwin Rómulo Galindo, pregúntenle al alcalde y al gobernador si avanzaron algo sobre ese tema, porque parece que son especialistas en poner sobre la primera piedra. O sea, de lo que yo he visto es que, por lo menos acá en la Municipalidad de Andahuaylas, se ha estado haciendo un trabajo bastante importante de empoderamiento a las comunidades. Ha habido varios eventos, ha habido matrimonios masivos, celebraciones de las comunidades acá en Andahuaylas, en la plaza de Andahuaylas. Entonces, yo creo que hay voluntad de tanto del gobernador como del alcalde por acercarse y estar más de la mano, trabajar más de la mano con las comunidades. Creo que sería muy importante que el gobierno regional y el municipio provincial puedan dar presupuestos para obras más importantes, prioritarias de estas comunidades, tanto de Huancabamba como de Huinchos. Si es así, los comuneros o los dirigentes de esta comunidad podrían de repente ceder en sus intenciones de bloquear o entrampar esta solución, lo cual nos parece que podría ser una salida. También hay que recordar que el alcalde Abel Serna Herrera, desde que era alcalde de Talavera, siempre ha estado tratando de hacer algo por el aeropuerto, porque este aeropuerto no funciona hace muchísimo tiempo. Estuvo muy cerca de funcionar en el 2020, pero lamentablemente el tema de la pandemia bloqueó, ya no se pudo resolver porque había un tema de cuarentena, etcétera. Así que creo que hay que seguir insistiendo. Creo que se ha avanzado mucho, se ha hablado en Lima, con el Ministerio de Transportes, con Corpac, y creo que también hay que tocar la puerta del Ejecutivo, en este caso de la presidenta Dina Boluarte y también del presidente del Consejo de Ministros, para de repente una audiencia, una cita, ir a las autoridades y buscar una salida, que sería muy urgente porque no solo por la parte deportiva, como ya hemos indicado, sino también por otros temas que va a beneficiar a todos, no solo a la provincia de Andahuaylas, sino también a la región, porque van a poder viajar desde Aymaraes, desde Antabamba, desde Grau, por la zona de Suitujocha, que nos indican que ya está en la pista Bicapa, y eso va a ser más rápido llegar al aeropuerto. Así que estaremos todos los días tocando este tema para que se pueda hacer realidad. AEJE nos dice, primicia calentita, el equipo César Vallejo de Moquegua se está hospedando en Curahuasi, por órdenes del director técnico Eric Torres. Para que duerman bien. Sí, seguramente. Ahí tienes el número del presidente de Miguel Grau, Jesús Barazorda, nos dice, contra todos, vamos a la Liga 2. Sí, de repente tratamos de contactar para la próxima semana, post partido. Ojalá que le vaya bien, ojalá que clasifique. Sí, ojalá que sí, ¿no? Y poder contactarnos con los dirigentes de Miguel Grau también para que nos cuenten un poco la experiencia Copa Perú.
Juan Capeceros, el cerco perimétrico lo debería construir Corpa, como lo hacen otras ciudades. Sergio Humérez, si faltan 10 meses para que la aseguradora reponga los daños, estamos en nada. Sí, la verdad que es demasiado un poco tiempo, me parece. Creo que utópico pensar que va a ser rápido, ¿no? Se podría de repente Es que esto presionar. tiene que ver con que los equipos de aeronavegación se fabrican y se reparan fuera del país, ¿no? Entonces, en temas de desaduanaje, de transporte y del mismo tiempo de producción, es que lleva tanto tiempo. Carlos Daniel Gutiérrez nos dice, Andahuaylas es como Argentina, que habla mucho de fútbol. Julio Alguay nos dice, los amigos de Winchos son tercos, no van a ceder, no comprenden nada. Bueno, yo creo que ahora hay motivos más, hay muchos más motivos para que muchas instituciones, de repente las comunidades vecinas, incluso las mismas empresas que trabajan por la zona puedan ayudar a gestionar esto. Sí, estoy seguro que muchos amigos de Winchos les gusta el fútbol. Muchos han venido a ver el partido y como no quisieran ver al fútbol profesional, equipos de primera división, y si es que nos va bien, incluso podría haber equipos del fútbol internacional. Así que creo que tenemos que tener esa mentalidad de seguir avanzando, pero dar las facilidades. Ahora sí vamos ya creo que a lo que es la Copa Perú, que también hay mucho interés en Apurímac. Son ya 10 de la noche con 54 minutos. Vamos a lo que es el equipo de Grau. El domingo, el equipo de Miguel Grau jugará frente al equipo de la Universidad César Vallejo de Moquegua, que nos indican, de acuerdo a nuestro comentario que nos ha llegado, que se estaría hospedando en Curahuasi, más o menos a una hora y media máximo de Abancay. Creo que es lo razonable. Es posible que también han intentado de repente hacer el banderazo, la fiesta en las inmediaciones del hotel donde está este equipo. Pero no sé cómo habrá sido la situación en el partido de ida. Creo que no hubo ningún problema. No sé si ahí los hinchas de Miguel Grau nos pueden contar cómo los trataron en Moquegua. Si es que los trataron bien, yo creo que habría que respetar también al equipo visitante. Así que será un partido súper intenso a la 1 de la tarde. Es un horario un poco inusual que se juegue en Abancay. Normalmente siempre se jugaba 3 y media. Pero como les ha ido bien en el partido frente al Sociedad Tiro 28, donde necesitaban ganar por 4 goles o más, ganaron 6-0. Pero también hay que recordar que en ese partido expulsaron en los primeros 10 minutos a uno de los defensas de apellido Silva del equipo de Sociedad Tiro y de alguna forma facilitó los goles. Pero este partido es otra historia. Será frente al equipo de Vallejo, que ya se encuentra en Curahuasi para el partido del domingo. O sea, va a estar seguramente mañana, hará algún trabajo de reconocimiento, algún trabajo de soltura para estar ya concentrado para el día domingo. Pero si los hinchas de Abancay se han enterado que están ya en Curahuasi, de repente van a ir. Pero si es que ellos han hostigado o no han dejado descansar a los jugadores de Grau cuando estuvieron en Moquegua. Además, creo que viajaron sábado, llegaron ya creo que en la mañana del domingo, faltando pocas horas para el partido. Así que será un partidazo sumamente importante. Ojo que el equipo de Grau, si es que logra ganar por 2 o más goles de diferencia, estará clasificando y estará entre los 8 mejores equipos, y su rival en la siguiente fase saldrá del partido que se jugará en el estadio Juan Carlos Oblitas de Mollendo el domingo a las 3 de la tarde, donde Nacional Fútbol Club de Mollendo jugará de local frente al Ecosem de Cerro de Pasco. Este equipo de Ecosem le ganó 3-0 en el partido de ida y esa ventaja de 3-0 podría mantener, es el favorito. Nacional tiene que esforzarse para hacer 4 goles, que es difícil. A las 3 p.m. nos dice que juega Miguel Grau. La programación dice a la 1, de acuerdo a la programación oficial. Eso es lo que tenemos en varios medios. Vamos a buscar acá. Eso es lo que ha salido la programación, porque también jugó a la 1 el partido en la etapa anterior frente al equipo de Cerro de Pasco. Y jugarán en el Estadio Condebamba. Lamentablemente el Estadio Condebamba, la cancha no está en buenas condiciones. Ese estadio siempre ha sido un problema permanente. Muchas veces han cerrado varios meses para que puedan mejorar, ponían nuevo gras, pero el problema parece que es la tierra y sobre todo el agua que se utiliza en esa parte del Estadio Condebamba, donde no es la más adecuada. Según el diario El Pregón, tenemos que el partido es a las 3 de la tarde en el Estadio Monumental de Condebamba. Pero hay que revisar la página de fútbol peruano. Diario Chasqui, que me parece que es un son diarios de Abancay. Abanquino también. Menciona que el partido también sería a las 3 de la tarde. Porque si vemos la programación de fútbol peruano es una página que trabaja mucho en lo que es Copa Perú, claramente indica que todos los partidos es a las 3, a excepción del partido de Grau frente a Vallejo, que será a la 1. Pero mañana ya estaremos confirmando si es que de repente lo han corrido para las 3, de repente para que la mayor cantidad de personas puedan asistir, porque a la 1 es un intenso calor y mucha gente todavía está en sus actividades, de repente la hora de los alimentos, etcétera, pero tendrá un partido importante. Tiene que salir con todo
Si logra clasificar, creo que estará a 2 partidos de alcanzar una clasificación a la Liga 2. La hinchada andabolina estará viajando, muchos también por su cuenta, y nos indican que ayer nos confirmaron que Furia Chanca, la barra organizada de los chancas que defiende a los colores andabolinos, estarán en Abancay. También nos parece importante que vayan con su banderola, Furia Chanca presente de alguna forma, y que esto salga en las transmisiones, y estaremos también nosotros atentos para que Grau pueda clasificar. Salvador Quintana nos dice, saludos a la mesa, ya estamos en primera, lo importante son los refuerzos y probar el equipo en partidos amistosos. Fritz Guaita Román nos dice, el problema principal de Condebamba es el uso que le dan extradeportivo, ¿no? Imagino que hacen eventos, carnavales en los que sí dañan el gras. Acá también nos dice William Borda, a diferentes equipos que están jugando Copa Perú le cambiaron el horario, por eso es que los equipos locales están disconformes. Sí, probablemente han cambiado en las últimas horas o en estos últimos días el horario. JE nos dice, no dejaron ingresar al estadio. Nos dejaron ingresar al estadio después de 3 horas, dice. El ingreso del equipo, luego lo sacaron porque no tenía autorización, un maltrato. La verdad que no entiendo mucho, pero... Debe ser en Moquegua. Debe ser que se refiere al partido en Moquegua. Sí, varios acaban comentando. Guido Velázquez también dice que será a las 3 de la tarde porque todos los partidos se jugarán a la misma hora de repente. A la misma hora, en simultáneo, correcto. Luego, Hugo Gómez nos pregunta, ¿mañana habrá programa? Es sábado. No habrá programa, pero estaremos compartiendo por las redes, por nuestro Facebook o por YouTube, la hora que se confirme el partido de Miguel Grau. Sí, parece que se ha modificado. También tengo acá una publicación de un colega ya de Abancay indicando de que el partido será a las 3 de la tarde y el estadio se estará abriendo a las 11 de la mañana, entrada general 20 soles. En Abancay cobrarán 20 soles para este partido frente a las Universidades César Vallejo de Moquegua en el Estadio Monumental de Condebamba, 3 de la tarde en Abancay este domingo, 5 de noviembre. Sí, Pacucha Turismo Gastronomía nos dice, Furia Chanca estará en Abancay. Jan Romero nos dice, cambiaron el horario, se juega a las 3 p.m. Sí, parece Correcto. Que es así. Tello Onzueta, el día domingo estaremos apoyando a Miguel Grau. Epifanio Velázquez, la gente de Abancay nunca apoya a los chancas. No, eso es mentira, ¿no? La gente de Abancay ha apoyado bastante, tanto en la semifinal como en la final. Incluso gente que hinchaba por Miguel Grau, tanto por las redes como algunos que vinieron y compraban entradas en las farmacias de Abancay que vinieron a apoyar a Chancas. Y además reconocían que el equipo de los Chancas merecía la clasificación y también observaban como espectáculo, porque es muy diferente la Copa Perú a la Liga 2 y además recordemos que los Chancas estuvo durante el campeonato siempre disputando segundo o tercer lugar y clasificó merecidamente a la Liga 1. Bien amigos, ya estamos llegando a la parte final, 11 de la noche ya con 1 minuto. Ya en la próxima semana, a partir del lunes, estaremos ya atentos para ver cómo está el tema de las contrataciones. Ya deben empezar a salir los primeros nombres, como en algunos otros equipos ya se va dando a conocer quiénes ya están renovando contrato con los equipos de la Liga 1, quiénes son los nuevos contratados. Muchos también ya han sido dados de baja, jugadores que no han rendido, ya han quedado libres y ya empieza ya la temporada de contrataciones que será en los próximos días, porque a partir de diciembre la mayoría posiblemente ya estén haciendo su pretemporada, sobre todo los equipos que jugarán la primera fase de la Copa Libertadores como es Cristal y Melgar. En enero la mayoría ya estarán con su pretemporada y también los partidos, como decía Salvatore o Salvador Quintana Fernández, de que tiene que haber partidos amistosos. Y los partidos amistosos más factibles para los Chancas será con los equipos de Cusco. ¿Por qué? Porque ellos también se están preparando y está cerca, relativamente cerca, vía terrestre, no necesitan venir en avión y sería interesante concretar partidos. Un partido en Cusco, por decir, con Cinciano, otro en Andahuaylas, luego con Garcilaso, luego con Cusco Fútbol Club, que sería súper interesante. Pacucha Turismo Gastronomía nos pregunta, hablen del caso aeropuerto. Ya lo mencionamos, de repente ha llegado un poquito tarde, pero puedes volver a ver el video. El video queda grabado tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestro canal de Facebook. Nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Entonces ya hablamos, ya les contamos un poco el aeropuerto, pueden volver a ver esa parte del video. Romero Alarcón dice, desde Pacucha estaremos presentes también. Nos dice acá, la Moto Serna ya firmó por Alianza Lima. Sí, es verdad, es uno de los primeros jales confirmados para el próximo año. Y Romero Alarcón nos dice, vamos Miguel Grau, el domingo estaremos en Abancay. Está cerca Abancay, más o menos 2 horas y media. Y va a haber mucha gente, va a estar la asistencia creo que lleno
20 soles, una entrada bastante razonable para un partido ya de octavos de final allá en Abancay. Bien amigos, hemos salido gracias a la Mansión Casa Hotel en la avenida Perú 665, reservaciones al 983-668-864. También gracias a Farmacia Cristo Rey en la avenida Andahuaylas 270, a Agente Interbank, donde funciona en Farmacia Cristo Rey para cualquier operación con el Banco Interbank. Atención desde las 7 de la mañana a 9:30 de la noche. Avenida Andahuaylas 270, frente al Parque Arguedas. Algo más, André, y nosotros regresamos el lunes. No se olviden que mañana, 2 partidazos, 3 de la tarde juega Fluminense con Boca y a las 8 de la noche Universitario con Alianza, partido de ida de la gran final. Y el domingo, en Abancay, 3 de la tarde, Grau frente a la Universidad César Vallejo. El lunes regresamos nosotros en la radio a las 8 y en la noche, en nuestro horario nocturno, a las 10 de la noche, con todas las novedades de los Chancas 6C. No, una mención breve nada más al vóley de la Liga Nacional de Vóley, que parece que arranca ahora en breves, ¿no? El martes es el sorteo y comenzará, y ojo que habrá ya clásico del vóley de la Liga Superior, donde Universitario ha ascendido a la Liga Superior. Hoy el equipo de Alianza presentó en el Coliseo Divos frente a un equipo de Brasil, perdió 3-0. Sabemos que el nivel del vóley brasileño es superior, pero esto sirve también de preparación al nuevo equipo que se está armando y veremos cómo se va el campeonato. Todos los partidos serán transmitidos por Movistar Televisión, que tiene la exclusividad del vóley de la Liga Superior. Bueno, ya para despedir, leo los últimos comentarios. Fritz Guaita Román nos dice: el domingo somos Miguel Grau. Y Manuel Auya nos dice: ¿los Chancas van a jugar en Andahuaylas o en dónde? Eso está todavía por definirse, verse. Manuel, entonces estén pendientes a nuestras redes en los próximos días. Fritz Guaita nos dice: Miguel Grau rumbo a la Liga 2. Y bueno, eso, ¿no? Gracias a los casi 200, en un momento hemos sido más de 200 espectadores hoy. Y bueno, a todos alistarse mañana que se nos viene mucho fútbol, ¿no? La final de la Libertadores a las 3 de la tarde y la final de la Liga 1 a las 8 de la noche. Y el domingo todos somos Grau, equipo apurimeño que estará sacando la cara, ojalá que pueda clasificar a los cuartos de final y estar entre los 8 mejores y en 2 partidos más intentar su clasificación a la Liga 2. Sí, gracias, un saludo amigos. Para Rolando Alarcón también, que nos saluda. Rolando Alarcón, siempre un fuerte abrazo. Recordemos que Rolando trabajó con nosotros como narrador desde los 13 años, año 2003. Viajamos a muchos lugares en la Copa Perú y siempre soñábamos con estar en la primera división y se ha hecho realidad. Rolando ya por motivo de trabajo está, si no me equivoco, en Lima. Él ha sido nuestro narrador. Durante muchos años hemos viajado, reiteramos, a todo lugar y juntamente con Alex Rogers, nuestros narradores de Frecuencia Deportiva para todos. Bien amigos, gracias por vuestra sintonía. Nosotros regresamos el lunes. Buenas noches, permiso, hasta el lunes.